Pues buenas noches para todos, maravilloso tenerlos aquí, estamos felices de hacer este programa, estamos con Luis Eduardo López Padilla. Mil gracias Luis Eduardo por aceptar esta invitación y bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Ustedes saben que venimos haciendo una campaña de expectativa y que estamos muy felices, no solo por el programa que vamos a hacer hoy, que les garantizo que va a estar buenísimo y les va a entregar muchísimas cosas para su vida, para su salvación, para su conocimiento, para su fe, para todo, sino que además estamos haciendo el lanzamiento de un libro que para nosotros fue un regalo de Dios. Primero, la misión que se nos apareció en nuestras vidas a cada uno de los miembros de la misión fue un regalo de Dios, pero después poder escribir un libro acerca de eso y con alguien como Luis Eduardo me pareció fantástico. Si me permite, Luis Eduardo, voy a contarle al público quién es usted, porque sé que hay muchos que están conectados en este momento y que saben quién es, pero es muy probable también que haya otros que no. Entonces les cuento, Luis Eduardo, pues es abogado de profesión, es una persona que ha estudiado teología, filosofía, que definitivamente se ha dedicado a esto, pero sobre todo que es una autoridad en todo el tema de las apariciones marianas y de las revelaciones privadas, las cuales está estudiando desde 1980, 1983, ahora usted me corrige, pero el caso es que hace ya mucho tiempo y que precisamente eso le ha dado un conocimiento grande y una capacidad de discernir, porque todo esto lo ha hecho para el Señor, lo que significa que se mantiene en oración, se lo dedica a Él, cada vez que el Señor le pone una prueba, se la ofrece a Él. Y nosotros que ya lo conocemos hace ya tantos años, hemos sido testigos de cómo Él ha ido superando incluso las pruebas personales que le pone el Señor para, no, para que esta misión que Él hace no se tranque por nada. Entonces, para nosotros, que una persona con la cantidad de libros que ha escrito, con la investigación que ha hecho, con más de 5.000 conferencias que ha dado alrededor de todo el mundo, haya tenido el tiempo y haya querido escribir este libro que tenemos hoy acá y que estamos haciendo este lanzamiento de la misión Iberos de las Copas de la Era Divina, de verdad que es un honor. Y yo quiero aprovechar hoy sí para, delante de todo el público, delante de nuestro Señor, así como para que interceda por nosotros, darle las gracias a Él, por supuesto, y a usted, Luis Eduardo, por esto. El hecho de que esto exista para nosotros ya es muy, muy importante. Así que mil gracias en nombre de toda la misión Iberos. No, al contrario, gracias a ustedes por la posibilidad que me dieron de escribir este importante libro tan trascendental para estos tiempos. Qué bueno, sí, y esa es la palabra, ¿no? Trascendental. Y como para ya entrar en materia, yo quiero arrancar haciéndole una pregunta, pues grande, para que usted la conteste como quiera, obviamente, pero es, ¿de dónde salió la motivación? Por qué decidió Luis Eduardo escribir este libro? Bueno, desde 1986 he tenido la gracia de conocer de manera más cercana las apariciones de la Santísima Virgen, arrancando con la de Medjugorje, Yugoslavia. Ya había conocido años antes, desde luego por formación familiar, la aparición de Fátima y la de La Salette en Francia, por medio de un libro de un español que luego hice una gran amistad con él, el señor Francisco Sánchez Ventura y Pascual. El libro se titulaba Estigmatizados de apariciones y se fueron dando una serie de circunstancias providenciales para irme vinculando cada vez más con el tema mariano, al extremo de que dejé mi trabajo profesional. Yo soy abogado, como se mencionó en la introducción, titulado. Me costó muchos años, 5 años, titularme y me titulé con honores, con mención honorífica y todo, pero uno siente el llamado de Dios y siente que el cielo le está pidiendo un mayor sacrificio para dedicarnos a promover todo este proyecto divino de salvación por medio de la Santísima Virgen. Y fue más o menos después del año 2012 o 2013 que tuve la oportunidad de conocer en su casa a Beatriz, que ahora ya goza de la visión celestial en el cielo, y tener conocimiento de una manifestación que no había tenido oportunidad de tener información, que es la de la misión Io Eros. Quedé profundamente impactado. Quedé impactado por el instrumento, quedé impactado por la revelación, quedé impactado por la sencillez de la propia Beatriz, por la profundidad y porque humanamente es muy complejo, no solo la forma en que se va elaborando el contenido del mensaje, sino lo que relaciona el mismo respecto de ciertos elementos científicos que humanamente no están al alcance de cualquier persona. Entonces, aquí, amén de todo lo que llevaba la relación espiritual
de vida sacramental, de conversión, de confesión, de Eucaristía, del rezo del Santo Rosario, y esa relación tan especial con Dios Padre, pues me hizo, después de un proceso de reflexión, convencerme del signo sobrenatural de esta manifestación. Y cuando me pidieron este encargo, de entrada me vi un poco dudoso de aceptar porque es muy complejo. De hecho, creo que es el libro más difícil que me ha costado poder poner por escrito, por el contenido de su mensaje, por todo lo que es la elaboración del mismo, etcétera. Pero después, pues, de ciertos signos que sin pedir me llegaron, me convencí que había que llevarlo adelante, y a Dios gracias, pues después de 2 años de estar trabajando casi todos los días, pudimos llevar adelante el libro que se intitula Io Eros, de la luna Io, del asteroide Eros, las copas de la ira divina. Muy bien. Pues espectacular. Yo a veces no termino de creer algo que arrancó. Esto era un comedor, una sala normal de un apartamento y termina siendo un santuario y son esas cosas maravillosas que hace Dios, ¿no? El libro tiene contenido de todos los tipos, ¿no? Tiene contenido religioso, teológico, fundamental en todo lo que es nuestro magisterio, nuestra fe, pero tiene un gran contenido también científico y unas cosas que uno no se esperaría encontrar en un libro, digamos, en una biblioteca cristiana. Uno no diría, oiga, este libro tiene una cantidad de información que es lo que va a ser sorprendente para la ciencia, ¿no? Cuando vea cómo desde una casa normal en donde no hay nada de ciencia se construyó algo con tanto detalle científico. Pero arranquemos a desmenuzar ciertas cosas y queríamos preguntarle, en el libro se mencionan varios, al principio, sobre el primer capítulo, se mencionan unos mitos, ¿no? Y se habla de los mitos, de los diferentes dioses, de las leyendas que había. Y nuestra fe católica, ¿cómo puede observar todos estos mitos y todo lo que había, ese como primer capítulo, lo que usted menciona ahí? Sí, la razón por la cual abordé esta primera temática que relaciona efectivamente mitos de antiguas civilizaciones ligados particularmente a eventos que han ocurrido en la Tierra y que están retomados en la Sagrada Escritura, están retomados en la Biblia. Concretamente, por poner un ejemplo, el diluvio universal. Como todo lo referente a Io Eros está ligado a fenómenos del sistema solar y acontecimientos de origen cósmico que van a ocurrir en la Tierra, me pareció prudente ir a documentarme sobre estos mitos, partiendo de la base de que la revelación única, verdadera, auténtica para nosotros los creyentes es Jesucristo nuestro Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, y por medio de Él viene toda la revelación que el Padre nos ha dado a conocer a partir de Jesucristo. Antes, en el Antiguo Testamento, pues, tenemos desde luego todo lo que fue la vida de los patriarcas y particularmente los profetas que nos van hablando de la voluntad de Dios. Pero ya de una manera más personal, más asertiva, más concreta, de lo que debemos saber para alcanzar la salvación eterna es Jesucristo. Sin embargo, partimos de la base de que en la Tierra habemos cerca de 7.500 millones de seres humanos. De esos 7.500 millones de seres humanos, solamente 1.000 millones somos católicos. 300 millones son cristianos, son 1.300 millones. Y luego hay otros 300, 400 millones que no son católicos, pero son ortodoxos. Entonces vamos a incluirlos en este paquete de 1.700 millones. Pero entonces nos quedan poco menos de 6.000 millones que no tienen un acceso directo a la revelación cristiana. Entonces, ¿cómo Dios se manifiesta a los judíos, a los musulmanes, a los libres pensadores, a los ateos y a los que solamente están, digamos, en una relación muy lejana y muy ausente de Dios? Bueno, Dios utiliza causas segundas y utiliza, vamos a decir, otros instrumentos, o mejor dicho, instrumentos que, para ponerlo en un ejemplo que pueda ser comprendido por nuestros televidentes, es como si Dios fuera un sonar, y va dando su mensaje, y en la medida en que nosotros vamos en una frecuencia entrando en ese sonar, vamos oyendo y entendiendo la voluntad de Dios. El mejor sonar, vamos a decirlo así, ya lo mencioné, es Jesucristo. Ahí tenemos claramente
el conocimiento y oímos perfectamente lo que Dios quiere de nosotros, pero hay otras formas en que Dios se manifiesta a través de otros grupos, movimientos, a través de otras civilizaciones, a través de otros grupos tribales, etcétera, que por tradición entendieron y supieron que había una ley natural, que había que hacer el bien y evitar el mal, y descubrieron que de alguna manera Dios iba a castigar al mundo. El Dios en la forma en que ellos lo entendieran, y que iba a ser a través de un cataclismo cósmico vinculado con el agua. Entonces, estos grupos, estas civilizaciones, estos grupos tribales van descubriendo a través de numerosos libros y desdeñando, van desmembrando, desgranando todo lo que nosotros sabemos por el Génesis de lo que fue el diluvio. Entonces, esto me pareció importante mencionarlo en el capítulo primero del libro, para que sepamos que esto que va a ocurrir ahora, el aviso, por ejemplo, y los eventos cósmicos no son exclusivos de la fe católica, sino que Dios en esa presencia que todo lo alcanza y todo lo contiene, también ha revelado de otras formas a todo el mundo, con otra terminología, lo que son estos acontecimientos de origen cósmico que tienen que ver con lo que conocemos, por ejemplo, como el aviso. Por eso, o el Día de la Iluminación de la Conciencia, que se menciona, desde luego, de manera puntual en el libro. Por eso me pareció conveniente abordar esta temática, no porque nosotros tengamos que hacer uso de ella o apoyarnos en ella para conocer la voluntad de Dios, no, sino para saber que Dios, repito, es como si fuera un sonar que va revelando su voluntad, y que diferentes grupos, movimientos que están ajenos a la fe católica también tengan acceso, de tal forma que hoy por hoy todo mundo sabe, o todo mundo deduce, o todo mundo ha escuchado en cualquier circunstancia de vida religiosa, que el mundo está pasando por una situación de purificación y que se esperan grandes acontecimientos en el futuro, sin necesidad de saberlo directamente por la Sagrada Escritura. Por eso, repito, me pareció interesante abordar esa temática en el primer capítulo. Interesante. Y no, y creo que estamos todos de acuerdo en que estas revelaciones privadas no son otra cosa más que un esfuerzo adicional que hace el Señor por cautivar a sus hijos, por llegar, por llevarles el mensaje, porque definitivamente, pues todo ya está dicho. Jesús ya dijo, ya nos mostró el camino, la verdad y la vida, pero estas revelaciones se dan, como las apariciones marianas, como las revelaciones privadas, para llamar nuestra atención y para que, como nosotros en el grupo, ¿no? Muchos de nosotros tenemos esa historia. Estábamos perdidos, estábamos pensando en que el mundo era lo más importante, habíamos casi que estábamos a punto de perder la fe, muchos de nosotros, y a través de esto, pues el Señor nos recuperó y nos mostró de nuevo el camino. Entonces, me encanta que hayamos arrancado con explicando por qué los recursos y cómo se cuenta toda esa historia, porque es algo de lo que el libro tiene que a mí me parece fantástico, y es que no da por hecho nada. Si se va a hablar de un tema, incluso científico, el autor se tomó el trabajo de ponernos en contexto, ¿sabes? Como de no hablarnos de estrellas, como de sistema solar, de planetas, sin poner algo de contexto, sin asumir que todos tenemos que saber. Bueno, Así es. yo no quiero seguir sin preguntar algo, porque uno oye a Luis Eduardo y uno dice, oiga, Luis Eduardo es una persona que definitivamente, pues desde 1986 viene haciendo esto. Creería yo, y creo que no me equivoco, Luis Eduardo, usted no va a poner en riesgo su buen nombre, ya después de haber escrito varios libros y darse a conocer en diferentes partes del mundo, con cualquier revelación. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de validación, o por qué llega usted a la conclusión de que, venga, aquí está Dios, esta es una revelación que vale la pena darle un eco, es una revelación verdadera? Bueno, por dos razones. La primera, porque al margen de todo lo que es el evento astronómico, al margen de eso, la revelación contenida dentro de la misión Nio Eros también tiene una enseñanza evangélica, cristocéntrica, eclesial y mariana. Es decir, María está presente, incluso vamos a decir, lo que el Padre revela de alguna manera con lo que es Nio Eros,
pues aparece la Virgen de Guadalupe alada, es decir, con alas, lo cual es un asunto de trascendencia, para su servidor de trascendencia y de convicción del origen divino de esta revelación. Y luego, como digo, todo el componente ascético, místico, que revela este contenido de mensajes, que es una llamada a la conversión, una vida de oración, de obediencia, de disciplina, de ascética, del rezo del Santo Rosario, de la frecuencia de sacramentos, de la vinculación con Dios Padre. Entonces, todo esto a mí me dio los elementos necesarios y suficientes para convencerme del origen divino de esta revelación y de su importancia y trascendencia para estos tiempos. Ok, y si hubiese que destacar algo de esta manifestación, es decir, lo más importante, o lo que yo destaco de esta revelación es ¿qué destacaría Luis Eduardo de esta revelación? Y destaco que el amor de Dios Padre por nosotros es inconmensurable. Es decir, es una oportunidad de manifestar el profundo amor de Dios que tiene por todos los hombres para que alcancemos la salvación, revelándonos una serie de acontecimientos muy fuertes, pero para nuestra propia edificación espiritual, para que nos preparemos espiritualmente, que es lo más importante. Nos está dando elementos muy a su pesar, muy a su dolor, como consecuencia de nuestros pecados, de lo que sucederá en mayor o menor medida si el hombre no cambia, y prácticamente nos está diciendo cómo va lo que se llama el día de la ira de Dios a hacerse realidad, y para lo cual nosotros tenemos que estar debidamente preparados con nuestra arca interior, con nuestro corazón, con nuestra vida de conversión, para poder afrontar estos terribles tiempos que se avecinan como consecuencia de la lucha entre el bien y el mal. Perfecto. Les prometíamos a todas las personas que nos siguen, a nuestra audiencia, que hoy sí iban a aprender muchas cosas y ya se está cumpliendo. Y eso me hace pensar que le quiero preguntar algo, y es, está anunciado, ¿no? En la palabra, está anunciado incluso en otras revelaciones privadas, que en estos tiempos que estamos nosotros, que nos correspondió vivir, como el final de estos de los tiempos, van a aparecer muchos profetas que son falsos, muchas manifestaciones que no son. Qué bueno contarles a todos cuáles pueden ser esas herramientas para evaluar si hay algo verdadero o no, incluso hablar un poco, escucharle a usted su concepto de si uno debe denunciar, si uno debe decir, oiga, venga, apareció una persona en mi parroquia que está diciendo unas cosas que no son, yo debo ir entonces al del párroco y decirle cómo se debe actuar, cómo se debe primero discernir y cómo se debe actuar. Sí, bueno, estamos viviendo una época de muchísimas revelaciones privadas. Hay un estudio reciente que puse en uno de mis libros, María Santísima, la luz del final de los tiempos, donde más o menos se estiman 2000 revelaciones o apariciones marianas en distintos lugares, no hablo en un mismo lugar, sino en distintos lugares en los últimos 200 años. Es una verdadera explosión de revelaciones privadas que hemos tenido en los últimos 2 siglos. El propio Canal Ratzinger lo confirmó en un libro intitulado Informe sobre la fe, en una entrevista que le hizo el italiano Vittorio Messori, de que un signo de nuestros tiempos lo constituía las múltiples apariciones en los 5 continentes. Entonces, ¿cómo saber que una revelación privada y por tanto el instrumento es de Dios? Bueno, tiene que darse una serie de condiciones. Primero, que el contenido del mensaje sea evangélico, que el contenido del mensaje sea conforme al magisterio de la Iglesia, conforme a la doctrina, conforme a la moral, conforme a la fe. Segundo, que haya conversiones. O sea, uno de los principales elementos para saber que una revelación es de Dios es que haya frutos de conversión, porque un buen árbol se conoce por sus frutos. Entonces, cuando personas, como el caso de la misión IOR, sobre todo jóvenes, han sentido un llamado de entregar su vida a Dios y de priorizar a Dios en sus vidas, es un milagro. O sea, eso no es hoy, no es algo fácil de entender en el plano humano, eso es un verdadero milagro, de un milagro espiritual, pero es un milagro el que alguien joven, con una vida por delante, con una trayectoria a través de buscar pues lo que el mundo ofrece,
ponga sus ojos en Dios y busque la conversión propia, la de los demás, y luego pueda encontrar también un medio de seguir siendo instrumento para elaborar los mensajes que ahí mismo en la misión se detalla. Para mí eso es otro de los signos de autenticidad de una revelación. Entonces, que coincida con el mensaje doctrinal, que haya signos de conversión, también que haya signos sobrenaturales que confirmen la autenticidad del mensaje del cielo. Entonces, estas tres principales condiciones nos indican cuando algo es de Dios o cuando algo no es de Dios. Hoy estamos asistiendo, como usted dice, a una explosión de mensajes vanos y superficiales. O sea, de pronto sale un vidente anónimo que recibe mensajes en X y lugar de Latinoamérica o de Europa y empieza a dar mensajes que parecieran lo mismo que en otros lugares, pero ¿cuál es el propósito? O sea, tiene que haber un propósito concreto por el cual el cielo se está revelando. Entonces, si hacemos un análisis de las auténticas apariciones marianas, o en el caso, por ejemplo, de Io Eros, hay un propósito fundamental, único e irrepetible, como ocurre con todo lo que es el carisma de la iglesia, donde hay múltiples fundaciones, movimientos, institutos, obras de religión, pero cada una tiene su carisma especial y particular. O sea, Dios nunca repite. En el caso de Io Eros hay un carisma específico, concreto, en forma y en fondo. En forma por la manera en que se da a conocer el mensaje, que tiene toda una complicación que humanamente no tiene explicación, y en fondo por lo que se está revelando, que tiene que ver con elementos de tipo astronómico. Entonces, esto es lo que hay que fijarse. Ahora, a mí me preguntan muchas veces si tal o cual vidente es de Dios o no es de Dios. A mí no me gusta, en lo personal, su servidor, no me gusta matar la fe de nadie. Si una persona ha sentido la conversión y es más buena y ha dejado el pecado por las revelaciones que ha sufrido, que ha tenido conocimiento de un instrumento, de un vidente, pues bendito sea Dios, bendito sea Dios. Si yo tuviera alguna duda de ese instrumento por alguna cosa, le invitaría a que lo importante es el mensaje de conversión y que se vaya con mucho cuidado y con mucho discernimiento en lo que se refiere a profecías, porque el profeta Joel dice que en los últimos tiempos los niños tendrán visiones, los jóvenes apariciones y los ancianos sueños, y habrá grandes señales en el sol, la luna y las estrellas. Y esa es una realidad, pero hay que tener mucho el discernimiento que exige San Pablo, mirar todo y quedarnos con lo bueno, quedarnos con el mensaje de conversión. No soy, su servidor no es de andar desacreditando a las personas, repito, porque el Espíritu Santo sopla donde quiere, pero a menos que ese instrumento esté diciendo cosas contrarias a la fe, contrarias al dogma o contrarias a la moral, entonces sí lo mencionaré. Pero si son asuntos opinables o discutibles, dejo pues que las personas, si tienen una conversión por medio de ese instrumento, adelante. Pero no se trata de andar, no hay que perder tiempo con dedicarnos a estar desacreditando instrumentos, como mayormente llamar a la conversión a través del mensaje que la Virgen pide. Perfecto. Decía usted hace un rato, Luis Eduardo, que, pues claro, el libro anuncia un evento astronómico, anuncia una purificación del fuego, la iluminación de conciencia, como con lujo de detalles de cómo se va a dar, el castigo que viene, etcétera. Pero decía, nuestras oraciones podrían llegar a postergarlo. Va a ocurrir, pero podría ocurrir en menor medida. ¿Cómo es eso realmente? ¿Esto es algo que ocurre porque ocurre? ¿Sí, las oraciones sí sirven? ¿Cómo hacemos para saber si es suficiente lo que estamos orando? ¿Cómo es ese tema? Porque nos preguntan mucho eso, ¿eh? Sí, vamos a ver, hay ciertos acontecimientos que van a ocurrir porque están profetizados en la Sagrada Escritura. O sea, son bíblicos, o sea, no son acontecimientos condicionales en cuanto que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. En ocasiones, por ejemplo, como le pasó a este profeta,
a quien fue Jonás, ¿no? Que estuvo predicando la conversión y de pronto pues se canceló el castigo y se encaró con Dios y me hiciste quedar mal porque estuve predicando la conversión. Entonces, hay acontecimientos que son condicionales y que dependen de la conversión de nosotros para que sean cancelados y o postergados y o aminorados en duración, en intensidad. Pero hay otros que son bíblicos. Por ejemplo, el castigo, el día de la ira de Yahvé, lastimosamente va a ocurrir. Sin embargo, la duración y la intensidad de ese castigo dependerá de la conversión de los hombres. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ioeros, se habla en la etapa 3, son 3 etapas, la última etapa, para los que luego lean el libro, la última etapa que tiene lugar en la tierra, nos habla de un eventual castigo terrible, de acontecimientos catastróficos que están vinculados a un asteroide. Sin embargo, ese evento está claramente explicado en la Sagrada Escritura. Los profetas mayores y el mismo Juan en Apocalipsis hablan de que la tierra se bamboleará como un beodo. Estalla la tierra. O sea, de la conmoción del cosmos lo habla claramente la Sagrada Escritura. Entonces, ¿de qué dependerá esta realidad del castigo? De nuestras oraciones. En la medida en que Dios vea que nosotros pedimos perdón, que nos arrepentimos, que hacemos penitencia, que nos arrodillamos y que Él ve verdaderamente un corazón contrito y humillado, eso tiene dos consecuencias. Número uno, que esos actos de conversión y de penitencia arrancan la gracia de Dios para que otras almas, nuestros prójimos, puedan convertirse y también acercarse a Dios. Y segundo, que el castigo que Dios ha anunciado pueda ser aminorado, pueda ser postergado, pueda ser reducido en duración y en intensidad. Entonces, la oración y el sacrificio y el ayuno y la penitencia es fundamental. Yo, como siempre he dicho, la gran fuerza del hombre y la gran debilidad de Dios es la oración y el ayuno. Porque con la oración y el ayuno, como ha dicho la Virgen en muchos lugares, se pueden parar catástrofes y aún las guerras. Entonces, esto es así. O sea, la fuerza de la oración es capaz de interrumpir en el mundo sobrenatural para que Dios, vamos a decir, cambie su decisión de determinados eventos que podrían ser catastróficos y que podrían traer la condenación de las almas si no se convierte. Entonces, es muy importante por eso el tema de la oración y el sacrificio en estos eventos que están profetizados, pero que está de nosotros acortar la duración de la prueba. Y segundo, que por nuestra conversión, otras almas, por esa oración, otros puedan conocer el mensaje de Cristo, de la Santísima Virgen, y convertirse. Decía usted hace un rato de los jóvenes de la misión, y me acuerdo que yo fui de los jóvenes, no tan joven, porque hace 20 años o 22 años yo tenía como 26, pero sí tengo compañeros y compañeras que en esa época tenían 16, o sea, que realmente eran jóvenes y que agarraron a dedicarle su vida al Señor en esta misión desde esa edad, cosa que yo también admiro muchísimo. Y me acuerdo de esa época, de algo que usted mencionó ahorita, que de hecho esta es pregunta doble, porque el libro se llama Las copas de la ira divina, ¿no? Y esa ira divina me acuerda de esa pregunta que nos hacían con tanta frecuencia, porque no entiendo, ¿no? Nos decían los jóvenes, ¿por qué la ira es un pecado, pero Dios sí puede tener ira? Entonces, qué bueno hablar como de esa pregunta doble de por qué el libro se llama Las copas de la ira divina y por qué si hay una ira que es divina y hay otra ira que sí es pecado, que es la de nosotros los humanos. Sí, la ira es un pecado capital. Es un pecado capital que va en contra de la virtud de la paciencia, ¿no? Se dice que hay 7 virtudes en contra de los 7 pecados capitales. Entonces, un pecado capital es la ira. Cuando hablamos de la ira divina, es una forma de hablar del día de la justicia de Dios. Es una forma de hablar. Dios, obviamente, por ser Dios, es perfecto, y siendo perfecto, está en el justo medio y no tiene obviamente ninguna sombra de pecado, porque es la perfección misma.
Pero hablar del día de la justicia, el día de la ira divina, es enfatizar su justicia santa, que es perfecta. Y es perfecta porque le da a cada quien lo suyo, lo que le corresponde, mirando esa justicia, el corazón de cada hombre que prueba la tierra, que Dios conoce perfectamente bien y conoce nuestras obras, y no solo nuestras obras, sino nuestras más íntimas intenciones, deseos y pensamientos. Entonces, esta justicia que queda perfectamente equilibrada en su fiel de su balanza con su misericordia, va a ser revelada el día de nuestro juicio particular, va a ser revelada el día del juicio universal, donde todos sabremos por qué fulanito se salvó y por qué sutanito se condenó. O sea, porque quedará de manifiesta su justicia. Pero en la tierra, esa justicia, que para nosotros nos parece injusta, nos parece violenta, nos parece terrible, es justa, divina, de la acción de Dios, y así se llama día de la ira, porque será tan violenta su acción para poder purificar la humanidad, para poderle dar al hombre lo que corresponde, que por eso se le conoce en la Sagrada Escritura como el día de la ira divina. Hay que mirar, señor Francisco, hay que mirar cómo está el mundo. Hay que mirar cómo el hombre hoy se empeña en ofender a Dios, cómo el hombre se burla de Dios, se burla de sus leyes, se burla de la vida, se burla del santo matrimonio que él instituyó, se burla de la iglesia, se burla de los sacerdotes, del papa, se burla de todo lo que es sagrado. Y al verlo, y al ver las atrocidades, al ver los pecados, al ver la falta de temor de Dios en la inmensa mayoría de los hombres que hay en esta tierra, al ver todo eso, entonces nunca jamás diremos que Dios es injusto y que su ira no es santa, porque su ira es fruto de la justicia divina, de lo que el hombre de hoy, si no se convierte, merece por nuestros pecados. Por eso se llama el día de la ira de Yahvé, o también el día de su justicia, en la que se manifiesta, repito, su perfecta caridad y misericordia, que está emparejada con su justicia. La justicia de Dios es amor, es perfecta. Cristo Jesús, su Hijo único, que nació de María Santísima, murió en la cruz en medio de una negación de uno de sus discípulos, en medio de otra negación de su principal apóstol, de Pedro, que había sido nombrado como roca de la iglesia, donde todos lo abandonaron, donde fue escupido, flagelado, bofeteado, burlado, donde fue expuesto desnudo en la cruz, donde todavía en la cruz se burlaban de él los escribas y fariseos. Luego fue coronado de espinas, crucificado hasta la última gota de su sangre. Y el Padre Eterno no le ahorró nada a su Hijo. Vamos a decirlo en palabras un poco fuertes, no le perdonó. Cuando Jesús, su Hijo, le suplicó o le dijo en el huerto de los olivos, Padre, si te es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor no le ahorró. Entonces, lo digo esto porque Dios permitió que su Hijo Jesús muriera en la cruz por los pecados de nosotros, para podernos redimir, para podernos salvar. Y de la misma manera Dios, en su justa ira divina, va a purificar esta humanidad como tiene que ser si los hombres seguimos ofendiéndolo y seguimos pecando como lamentablemente está ocurriendo en este siglo XXI. Así es. Y bueno, y ahora viene una parte que quiero preguntar que no es como dicen ahora los muchachos en YouTube, no es spoiler alert, es decir, no vamos a dañarle a la gente que se lea el libro con tranquilidad, pero algo que pasa en el libro que es muy contundente a la luz de la misión y de la revelación, y es el lujo de detalles, como decía hace un rato, para cada una de las eras, los tres momentos que el Señor describe, la era de Io, de la luna de Júpiter, luego la era de Eros y luego la tercera etapa. Y tan específico que hay unas gráficas y unos diagramas como muy claros, ¿no? Yo aquí más o menos muestro, son unos diagramas en donde va contando paso a paso qué es lo que está pasando y es lo que los lectores van a poder ver y entender. Pero
una pregunta gruesa es, en esas tres etapas, cuando llegue ese momento, si nos va a corresponderlo vivir a nosotros o a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos, es decir, para ese momento, ¿cuál puede ser ese refugio? ¿Cómo podemos asegurar estar tranquilos? Bueno, una pregunta muy importante porque hoy hay mucha información en mi lectura personal poco asertiva sobre el tema de los refugios. Entonces la gente anda buscando dónde irse a vivir, si fuera de la ciudad, y están construyendo y buscando refugios que le llaman refugios marianos. Yo respeto, desde luego, la decisión de cada uno, pero vamos a hacer un poco memoria de lo que es el principal refugio que conocemos en la historia de la salvación, que es el arca de Noé. Para que Noé construyera el arca, primero Noé justificó su vida ante Dios. Es decir, Dios no escogió a Noé aleatoriamente, lo escogió porque Noé fue grato a los ojos de Dios. Entonces, ya que fue Noé grato a los ojos de Dios, entonces Dios le da el encargo de construir un arca para que pudieran ahí salvarse, y mayormente los que se van a salvar fueron los animales que pudo rescatar para las futuras generaciones, y solo se salvaron 8 personas, la familia de Noé, porque todos se burlaban, todos eran sarcásticos ante el hecho del anuncio de que iba a haber un diluvio universal. Hoy está sucediendo lo mismo. Entonces, los hombres no creen que Dios va a actuar en su justicia y lo que pueda venir al mundo. Entonces, no sirve de nada buscar un refugio material si primero no hay en nuestro corazón y en nuestra alma un refugio espiritual. Entonces, el primer refugio que debe haber es un corazón contrito y humillado, un corazón convertido, un hombre orante, un hombre que toma el rezo del Santo Rosario, un hombre que acuda con frecuencia a la Eucaristía, un hombre que acude y recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, un hombre que es devoto de la Santísima Virgen María, un auténtico devoto, un hombre que busca ser bueno, ser generoso, ser instrumento de conversión para los demás, un hombre que busca, en una palabra, ser santo, ser virtuoso. Una vez que ya hayamos dado ese paso, entonces Dios ya nos dará la siguiente etapa para que busquemos, y Dios se encargará de ello oportunamente, el arca que también proteja nuestro cuerpo, porque nosotros somos seres trinos, creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un cuerpo semejante al Hijo, un entendimiento semejante al Espíritu Santo y un alma semejante al Padre Eterno. Entonces, nuestro ser trino tiene que ser protegido. Primero el alma. Y el alma se protege con gracia, con santidad. Luego el entendimiento, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar refugio del entendimiento? En la fe, como Abraham. Por eso Abraham fue escogido como padre de todas las futuras generaciones. Y luego, al final, nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo ya tendrá refugio, pero para que el cuerpo tenga el refugio adecuado, lo tenemos que preparar con sacrificio, con penitencia, con ayuno, porque cuando ustedes lean el libro van a constatar que llegarán tiempos ya cercanos donde se va a contaminar la tierra, se van a contaminar las aguas y no va a ser fácil poder sobrevivir si hemos estado apegados al mundo, a sus placeres, a sus comidas, a sus lujos, a sus vanidades, a todo lo que el mundo nos ofrece, y le damos al cuerpo todo lo que el cuerpo pide. Al cuerpo hay que mantenerlo a raya, hay que mortificarlo, hay que sacrificarlo. Entonces, cuando hagamos esas tres cosas, estaremos en condiciones entonces sí de poder, con la ayuda de Dios, porque Dios asegurará de eso, de indicarnos el lugar para poder sobrepasar y sobrevivir y enfrentar los difíciles eventos y tiempos que vamos a pasar en la tierra como consecuencia de los eventos
de la que conocemos en el libro como etapa Io, etapa Eros y luego la tercera etapa en la Tierra. Yo me sospecho que la respuesta a esta pregunta va a estar por ahí en cuanto a la preparación de ese ser trino nosotros mismos, pero de todas maneras le quiero preguntar, porque mucha gente se ha acercado, pues en 2 décadas pasan muchas cosas y hay muchas personas que me acuerdo, por ejemplo, estuvieron en la misión o pasaron por la misión en los primeros 5 o 6 años y uno se los ha encontrado después y ellos le dicen a uno, no, yo estoy esperando a que lo de IVO empiece a ocurrir. Cuando lo de IVO empiece a ocurrir, yo por ahí entonces empiezo a corregir mi vida porque pues desde ya para qué, si eso falta. ¿Cuál es realmente el riesgo, no? Como de esperar a que empiecen a ocurrir las cosas, de perder la fe, porque pues, si la gente me dice claramente es, pues como Dios es infinitamente misericordioso, entonces yo sé que en su momento yo me arrepentiría, agarré las riendas de mi vida y ahí estaré. Esa posición de las personas podría decir que es un pecado contra el Espíritu Santo. Es un pecado contra el Espíritu Santo porque tanto peca el Espíritu, contra el Espíritu Santo quien abusa de la misericordia de Dios, pensando, ya cuando entonces vengan los acontecimientos, como a mí me ha pasado, a mí familiares cercanos entre broma y serio, que nadie en su casa es profeta, me han dicho, mira Luis Eduardo, cuando ya veamos que esto ocurre, entonces me avisas. Nada más que, y lo digo con respeto, esas personas que me dijeron eso ya se murieron. Los dos murieron, y yo hablo de dos familiares cercanos, murieron de un infarto. No tenemos la vida comprada. El Evangelio ya hace unas semanas nos recordaba de aquel hombre rico que construyó unos nuevos lugares para poder guardar su trigo en abundancia. Y dice, ahora sí voy a descansar porque ya tengo demasiado trigo. Y le dice nuestro Señor insensato, esta noche se va a pedir tu alma. Nosotros no tenemos la vida comprada, y menos en estos tiempos tan difíciles, tan llenos de inseguridad, de violencia, de catástrofes naturales, y no podemos abusar de la misericordia de Dios. Cuando uno conoce la forma y el medio y los elementos para convertirnos, es cuando Dios pide que nos convirtamos, no cuando nos dé a nosotros, decimos en México, nuestra regalada gana, sino cuando Dios dice, ahora es ahora para convertirnos. Lo otro, repito, sería un abuso de la misericordia, un pecado contra el Espíritu Santo, y eso no se perdona. Como también el hombre también que está ligado al pecado contra el Espíritu Santo, el otro pecado es permanecer en pecado y pensar que como soy tan pecador, Dios nunca me va a perdonar. O sea, son los dos extremos de ese pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir. Sí hay unos signos que lo preceden, pero lo que tampoco sabemos es cuándo Dios nos va a llamar a cuentas. Y el ejemplo más claro de nuestra hermana y queridísima Beatriz, que teniendo una edad relativamente joven, pues lamentablemente por la enfermedad del COVID, Dios se la llevó. Entonces, no podemos jugar con fuego si no estamos preparados. Nuestra hermana Beatriz, claro que estaba preparada, desde luego, pero me estoy refiriendo a que la muerte, la hermana la muerte, llega en el momento en que menos lo esperamos y la conversión debe ser inmediata y no esperar, como algunos lamentablemente creen, cuando venga lo de IO, cuando venga el aviso, cuando venga lo de Eros, entonces me convierto. Es, repito, abusar de la misericordia de Dios, y eso Dios, que conoce nuestros pensamientos, no le agrada, no le gusta. Dios quiere que seamos como niños y que como niños nos abalancemos en sus brazos al momento que sintamos la necesidad de la conversión. Me hizo acordar usted de que Beatriz nos decía, y para los que están escuchando sobre nosotros la primera vez, Beatriz es el instrumento inicial con el que inició toda esta manifestación. Y Beatriz nos decía a nosotros, cuando éramos unos peladitos ahí, nos decía, miren, empiecen despacio, pero hagan una cosa, no se vayan a la cama sin hacer 2 cosas. La primera, que Dios les muestre sus pecados. Y la segunda, pídanle perdón. Es decir, ella estaba preparadísima, diga, yo estoy seguro, porque pues si ella que nos enseñaba eso y que no dejaba ir a misa ni un solo día y en fin, pues seguramente Dios la encontró en gracia. Pero qué bueno tantas enseñanzas que Dios nos dio a través de hermanos como ella,
que nos enseñó a través de ella tantas cosas. En los mensajes de esta revelación hay mucha más información. Por supuesto, el libro habla mucho del evento y se centra en las etapas y demás, pero hay más mensajes. Hay mensajes de profecías menores, hay mensajes de amor, hay mensajes de la iglesia. ¿Cómo interpretar esos mensajes? ¿Cómo tenerlos en cuenta? Háblenos un poco de eso, por favor. Sí, cuando su servidor escribió el libro, por la abundancia de mensajes y hablando con los encargados, decidimos convenientemente centrarnos de manera particular en lo que se conoce como el evento astronómico. Aunque en el libro menciono que hay, como se menciona ahora, otros mensajes que son mensajes de conversión, mensajes eclesiales, mensajes naturales, mensajes de amor, que son parte, vamos a decir, de la propia vida espiritual de todo ser humano que está en esta vida. Finalmente, dentro de como ocurre en Fátima, como ocurre en cualquier otra manifestación auténtica de la Virgen o del cielo o de Dios Padre, hay un propósito. En el caso de Fátima, pues la conversión de Rusia en unión con todos los obispos del mundo y la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes. Pero eso no quitaba o no eliminaba que la Virgen también recordara las enseñanzas eternas. Le recordó a los niños la enseñanza del infierno, le recordó a los niños la necesidad de hacer penitencia, les habló de la necesidad del Santo Rosario, de la necesidad de consagrarse al corazón inmaculado de María, etcétera, etcétera. Aquí es lo mismo. Si bien hay un propósito específico concreto, que es el conocimiento de lo que es las 3 etapas que vinculan a la luna Io de Júpiter, el asteroide Eros y lo que de ahí surge en relación con la Tierra, también el cielo aprovecha para enfatizar las verdades de fe, para enfatizar los tiempos difíciles que estamos viviendo, para enfatizar la llamada a la conversión, para enfatizar el rezo del Santo Rosario, para enfatizar, en una palabra, las armaduras necesarias que debemos tener para enfrentar estos tiempos. O sea, en ese contexto es que tenemos que ver el resto de los mensajes que se han revelado en esta manifestación. Definitivamente es un talento que el Señor Dios le dio a usted para explicar las cosas claritas. A mí me encanta cómo queda muy claro. Le agradezco mucho. El Señor en esta manifestación se comunica con el instrumento inicial y después con los demás instrumentos a los que les fue dando el don, con un don muy particular, que es el don de hilar. Ese don de hilar, con su experiencia, ¿lo había visto en algún otro lado? ¿Cómo lo encontró usted cuando se dio cuenta de este don de hilar? No, eso es muy profundo y no tengo conocimiento dentro de una revelación privada, mariana, cristocéntrica, eclesial, de esta forma en que el cielo escogió para revelar el mensaje, lo cual todavía le añade esto vamos a decir, un elemento más de su sobrenaturalidad. Es decir, quizá algunos han escuchado hace unos años, ya más de 20, de un libro de un Michael Drosnin que se llamaba el Código de la Biblia. Sí. Este código de alguna manera va estableciendo una serie de letras equidistantes que se encuentran dentro de la propia Biblia, concretamente dentro del Torá, de los primeros 5 libros, el llamado Pentateuco de la Biblia nuestra, la Biblia católica, que es el Torá judío de estos 5 libros, y se va armando digamos, una planilla de letras de acuerdo a un sistema informático y de acuerdo a estas letras equidistantes, y que de ahí se descubrían cierto tipo de códigos dentro de la Biblia. Pero fuera de eso, no tengo conocimiento de esta forma que para mí, en lo personal, no me causa ninguna sorpresa, porque Dios saca de las piedras hijos de Abraham, y si a Dios le place revelar el mensaje de la forma que a nosotros nos parezca chocante, extraña, atípica, rara, increíble, única, como uno quiera expresarlo,
Dios hace lo que quiere y nosotros a Dios le podemos pedir todo menos explicaciones. O sea, a Dios no se le piden explicaciones. Entonces, si Dios quiso revelar en este contenido de mensaje, a través de unas planillas que además se conforman por medio de otros mensajes que vienen de unos arcángeles para indicar qué letras, de qué libro, en qué capítulo, en qué versículo, y esas letras equidistantes para formar unas planillas que van a ser, todavía no es el mensaje, sino la base del mensaje para hilar, para que a través de la gracia de Dios y de un momento de éxtasis en la que Dios establece la forma y el contenido y poder revelar un mensaje que además va a ser un mensaje fonético, es decir, no va a reparar en asuntos gramaticales, sino es fonético, lo cual le da otra condición especial. Y luego no solo eso, sino que el mensaje también va encaminado a establecer un propósito de crear una fuerza mística, una acción espiritual poderosa que alcance el sistema solar, lo cual a mí, en lo personal, tampoco me causó ninguna sorpresa porque, y eso tienen que leer el libro para poder comprender bien lo que quiero transmitir, pero ahora sí no quiero revelar la película completa. Pero en Meyugori hubo un polaco, Boguslaw Lipinski, que utilizó un instrumento para medir la energía a través de un telescopio portátil, donde logró, en un momento donde un viernes la comunidad hacía oración y ayuno, logró medir la energía en miliradios por segundo y quedó sorprendido de lo que ahí descubrió, lo cual demostraba que cuando las personas unidas en cuerpo místico, cuando Jesús dice, cuando dos o más se unan en mi nombre, ahí estaré yo, cuando se unen a rezar y están haciendo ayuno, entonces causa una fuerza poderosa que él logró perfectamente medir en miliradios. Ahora, para que me explique lo que quiero transmitir, el hombre solamente puede vivir con un 0.5 miliradios por hora al día. Bueno, aquí llegó a tener 1000 miliradios por hora. O sea, una cosa desproporcionada. O sea, hay una cantidad de energía que se logró medir cuando había una comunidad de hombres y mujeres de cientos de miles haciendo oración y ayuno. Pues aquí estamos en lo mismo. O sea, a través de una oración que se llama hilar, para establecer una onda que fue por una antena, que además era algo específico, tanto del lugar donde se recibían los mensajes, como propiamente de la misma hermana Beatriz, que también en el libro se explica, y establecer, porque Dios así lo ha establecido, una onda que subiera por esa antena para llegar hasta la luna Io. Entonces, todo este componente que forma parte de la manera en que Dios utilizó para revelar el mensaje, no lo conozco en ninguna otra revelación, es único, exclusivo, y que a mí, al contrario, me da elementos mayores, que ya los tenía, de autenticidad y de origen sobrenatural de esta revelación. Sí, es que de verdad que lo sorprende a uno todo lo que usted acaba de explicar, como tan científico, y yo que pues conocí muy bien a Beatriz, es increíble que se haya construido algo tan científico alrededor de una persona que le pedía a uno que le ayudara a aprender el computador o que le pedía a uno que le ayudara a sacar una cuenta. Es decir, si algo no era ella, era científica y matemática. Podía Así tener es. muchos otros dones, pero... Así es. No, a mí lo que me sorprendió, y perdón que interrumpa, lo que me sorprendió de nuestra hermana Beatriz era esa sencillez que le caracterizaba y ese corazón de niño para referirse a Dios Padre con tanta confianza, con tanta, en México decimos desfachatez, no sé si allá la palabra se entienda en Colombia, desfachatez, con tanta... Sí, se entiende perfecto. Perfecto, desfachatez, confianza, como un niño en los brazos de su padre que le pide, mamá, papá, pues vamos a la luna de viaje, sin saber que a la luna no se puede viajar,
pero el niño lo pide porque el niño pide lo que cree que le puede dar su padre. Así era Beatriz. Beatriz, el poco tiempo que la conocí, encontré un alma de niño, una mujer de una confianza, y entiendo y sé, además, luego después de que estuve estudiando todo lo que fue parte de su vida, supe pues que esto fue la razón por la cual Dios escuchó sus oros, como se dice, no digo rezos, sino sus oros, porque sus oros los oyó el ángel que se los llevó a Dios Padre, de esa confianza, de esa desfachatez, de esa naturalidad para dirigirse a nuestro Padre que está en el cielo, que a veces nos olvidamos, que es nuestro Padre y que quiere que todos lleguemos con Él y que está pendiente de todo lo que necesitamos, pero muchas veces no sabemos cómo dirigirnos a Él. Y esa fue una de las principales razones por las que el cielo le reveló a Beatriz que la había escogido. Sí, es algo impresionante. Yo anécdotas tengo miles, pero por contar una muy corta, muy rápido, yo me acuerdo de estar con ella bajo la lluvia después de salir de una cita y estar esperando un taxi y yo desesperado, debo reconocerlo, perdiendo totalmente la paciencia porque nos estábamos mojando y nada que llegara un taxi, la volteé a mirar y yo, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, se lo estoy pidiendo a Dios. Ella hasta un taxi se lo pedía a Dios. Y ella que le pide el taxi a Dios y el taxi que llega, porque así era una relación de papá, mándame un taxi. Papá, puedo ir a tal lado. Ella le pedía permiso a todo, le decía que le acompañara a todos lados y nos invitaba a hacer eso definitivamente. Entonces sí, una relación muy fuerte. Y entre otras cosas, para unir con la pregunta que sigue, ella nos decía, no le tenga miedo. ¿Cómo es eso de tenerle miedo o no tenerle miedo a los castigos de Dios? Bueno, Dios es nuestro Padre y Dios nos ama. Y nos ama al extremo que nos dio a su Hijo único a morir en la cruz. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. O sea, cuando decimos que Dios es amor, es que Dios no es un amor romántico, es un amor fuerte, es un amor que llevó a su Hijo a la cruz, pero nos ama. Pero ese amor también tan sublime, tan poderoso, nos lleva de la mano a lo que conocemos como don del Espíritu Santo, que es el temor de Dios, el santo temor de Dios. O sea, Dios es un ser de tal perfección, de tal magnificencia, incomprensible en su Trinidad y unidad, que en nosotros naturalmente existe un santo temor de Dios, pero no es el miedo a Dios, sino es el temor de ofenderlo. Como por lo menos me acuerdo mi padre, que ya Dios se lo llevó hace muchos años, era de una personalidad fuerte. Nosotros los hermanos, somos 8 hermanos, pues siempre tuvimos una autoridad y un respeto profundísimo a nuestro padre, tanto que le hablábamos de usted. No era miedo, era un temor por su figura, por su autoridad, por su enseñanza, por modelo como padre, como esposo. Entonces le hablábamos de usted. Entonces, pongo este ejemplo para que de la misma manera, de una manera análoga, entendamos que a Dios lo amamos, pero también le tenemos un respeto profundo, pero el respeto va en la línea de no ofenderlo, que es el santo temor de Dios de lo que nos habla. Ese don del Espíritu, son 7 dones, el don del Espíritu Santo, el santo temor de Dios. Pero eso no está peleado con la infancia espiritual. O sea, son dos conceptos que se unen. Tener santo temor de Dios, pero tener un corazón de niño, lo que los grandes místicos y teólogos llaman corazón de niño, tener la infancia espiritual que tenía Santa Teresita del Niño Jesús, tratar a Dios como si fuéramos unos niños. Y tan es importante que el Señor dice, es un misterio, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los Dios. O sea, no basta con cumplir los mandamientos. Hay que tener un corazón de niño que pasa mucho por la rectitud de intención, que no hay doblez, no hay engaño como los niños. Los niños no tienen doblez, los niños dicen las cosas como son. Así era Beatriz, con un corazón de niño, pero al mismo tiempo había un santo temor, porque también yo sé, tengo anécdotas que me contó ella, cuando el padre le hablaba y le hablaba lo que tenía que hablarle, se lo decía ABC y no, ahí no había discusión. Las cosas como eran. Muchas reuniones nuestras empezaron con Dios está bravo. Y Eso, era en serio, Dios está bravo. exacto. Eso Porque es. algo no le estábamos cumpliendo, porque habíamos hecho una promesa y la estábamos incumpliendo, no íbamos a la velocidad que él quería, en fin. Y también se reía con nosotros. Es decir, un papá
completo, ¿no? Eso, Que hasta sentido del humor tiene. así Pero es. al infierno sí hay que tenerle miedo, a ese sí. No, el infierno, yo hace poco acabo de sacar un video, La puerta estrecha, y hablo pues, que el Señor dice, ancha es la puerta que lleva a la condenación y que muchos la encuentran, y que estrecha y angosta la puerta que lleva a la salvación y que pocos la hallan. Entonces, como está el mundo hoy, parece que el mundo más se va encaminando a la puerta ancha del infierno. Y el infierno sí hay que tenerle miedo. Yo me acuerdo de una película que vi hace muchos años y que alguna vez mi padre me recordó, se llama La Muralla, que luego hace poco hablaba con mi suegra de eso. Pero bueno, el caso es que eh, le decía a la suegra al yerno, por algo que quería hacer bueno él, quería restituir algo que había robado, y la suegra le decía, es que tú tienes un miedo vulgar al infierno, yerno. Y él le decía, no, suegra, no tengo miedo vulgar, tengo un miedo pavoroso al infierno. O sea, o sea, sí, hay que tener horror al infierno porque el infierno es terrible y la gente no se da cuenta de eso. O sea, eso sí hay que tener miedo a no pecar porque nos puede llevar al infierno para toda la eternidad y eso sí es espantosamente terrible. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestra relación y acercarnos más a Dios? Porque a mí me parece grandioso todo lo que logra Dios con esta manifestación. Como decía hace un rato, entre nosotros mismos, los compañeros del grupo, los que han estado, los que siguen, los que de pronto se han hecho a un lado, pero en todos hay un factor común y es que literal Dios nos cambió la vida. No hay duda. Pero ¿qué puede hacer uno para fortalecer esa relación con Dios? Bueno, es muy importante la fidelidad al compromiso que uno adquirió. Es decir, por más que queramos ser buenos, por más que estemos dispuestos a decir sí, por más que estemos con el deseo de seguir en esta lucha, esta batalla, tenemos que poner los medios humanos como si no hubiera sobrenaturales y los medios sobrenaturales como si no hubiera los humanos. Es decir, tenemos que, como dice Pablo, tomar nuestra armadura de la oración y el sacrificio. O sea, tiene que haber una vida de oración. Tenemos que orar, porque si no rezamos, el impulso con las dificultades de la vida, del trabajo, familiares y las tentaciones del demonio, del mundo y la carne, fácilmente vamos a abandonar el deseo de ser fieles a Dios. Si no hay sacrificio, si no hay penitencia, si no hay práctica del ayuno, si no hay frecuencia de sacramentos, si no hay una devoción auténtica a la Santísima Virgen María, entonces las buenas intenciones se quedan en eso, en buenas intenciones, y estamos en medio de una batalla espiritual. Entonces, esa batalla necesitamos estar armados con la oración, con el sacrificio, con la penitencia y especialmente con la gracia de Dios que nos viene por medio de los sacramentos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Además, luego de cumplir los compromisos que hemos adquirido, cada uno en el lugar, en la condición, en las circunstancias de vida que uno tiene, profesionales, laborales, morales, familiares, sociales, pues cumplir para poder llevar adelante la encomienda y la misión que cada uno tiene y sobre todo ser conscientes que esa es la única manera de poder enfrentar, soportar y ser fieles al pedido que el cielo nos ha dado y sobre todo revestirnos mucho de la humildad, es decir, en este caminar a veces pensamos que todo lo sabemos, que somos más que los demás, que a veces incluso podemos pensar que yo recibo mensajes y ahora yo tengo una nueva revelación para completar lo que el cielo dio, y por ahí se puede meter el demonio fácilmente. Entonces, yo recuerdo cuando estudié todo lo relativo a ustedes, plan de vida que el cielo había puesto, estaba la obediencia, estaba la unidad, la disciplina, y en ese caminar, pues hay un orden, y en este orden hay unos que mandan y unos que obedecen. Y para poder mandar hay que aprender a obedecer y ver en él, en nuestros superiores o en las personas encargadas, la voluntad de Dios. Porque si no es muy fácil desviarse del camino y del que el cielo ha establecido para cada uno de nosotros. Repito, de acuerdo a las condiciones, circunstancias, vocación y misión que cada uno tenga, llevar adelante la práctica que el cielo nos ha recordado a través de este mensaje y de muchos más.
Eduardo, usted es muy generoso siempre con su tiempo. Quedan dos preguntas y ya vamos a terminar, pero no quiero dejar de Adelante. dos preguntas. La primera es que justo estaba pensando ahorita en algo que hemos aprendido, porque una de las cosas que más nos ha enamorado a nosotros de esta manifestación es que sea de Dios Padre, porque ni más faltaba, nos encanta las apariciones de la Virgen y lo que ella nos ha enseñado, o San Miguel Arcángel, cuando también hemos visto que ha hablado en otros lugares, o el mismo nuestro Señor. Pero la relación con ese papá nos fortaleció mucho, y yo esta semana cometía una imprudencia que me hace construir esta pregunta, y es que por alguna cosa muy personal levanté los ojos al cielo y como hacía Beatriz, le reclamé a Dios, ¿no? Como, pero ¿por qué permites que pase esto? ¿No? Como, digo yo, como un exceso de confianza. ¿Cómo medir esto, no? Porque yo la verdad, después de ese reclamo que le hice airadamente, y como iba solo en el carro, hasta lo hice en voz alta, como dice el señor que hay que hablarle al ángel de la guarda, por ejemplo. Entonces yo le hablé así en voz alta y después me sentí tan mal, o sea, como que yo decía, qué falta de respeto, y pues claramente le pedí perdón. Pero, ¿qué puede haber en este exceso de confianza? ¿Cómo lo ve usted? No, yo no lo veo, digo, no lo veo mal. No lo veo mal porque lo malo es ofender a Dios. Lo malo es ofender a Dios. O sea, ahí sí hay una, al momento en que cometemos un pecado de pensamiento, de palabra o de omisión o de obra, ahí sí hay una división insalvable entre el mundo de Dios y nosotros. Pero Dios no se molesta, ni Dios se ofende, porque nosotros, en un afán de reclamarle, en un afán de pedirle, en un afán de decir algo que entendemos que humanamente no podemos digerir, Dios se pueda molestar. Yo recuerdo al Padre Pío, que muchos de ustedes conocerán, santo, estigmatizado por 50 años, alguna vez se enteró de la muerte de un familiar, de un amigo cercano, y le declamó a Dios, y le dijo, ¿por qué te lo llevaste? Si yo me hubiera enterado, te lo hubiera arrebatado de las manos. Son las palabras del Padre Pío. O sea, si yo me hubiera enterado, si tú me hubieras dicho que te lo ibas a llevar, te lo hubiera arrebatado de las manos. Parece que le está reclamando a Dios, le está gritando a Dios. No, al contrario, esa es una muestra de la confianza y de la relación íntima que hay entre nuestro Padre y nosotros. No pasa nada, no pasa nada. Es decir, mientras que en ese reclamo no haya una ofensa a Dios, porque una cosa es suplicarle, pedirle, reclamarle, ¿por qué? Hombre, un hombre, recuerdo, en un accidente perdió a su esposo y a sus 3 hijos. Y le reclamó a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué esta oscuridad? Además, no tenía él, no sentía, digamos, la luz, pues. Un Claro. sacerdote ya le dice, no, tranquilo, o sea, Dios sabe más, Dios sabe más, Dios es perfecto. Y Dios no se llevó a tu mujer, a tus hijos, sino el momento en que Dios consideró que estaban maduros para llevárselos, como una rosa, pues, que Dios corta, como el jardinero que corta la rosa, porque ya está madura para llevársela, porque era gente buena. Entonces, ese reclamo Dios no lo ve mal. Mientras nosotros no convirtamos el reclamo en una ofensa a Dios, no pasa nada. Es una confianza, es una forma de hablar. No estoy diciendo que esto sea lo común, lo ordinario y que así cada quien se manifieste o se comunique con el Altísimo. Cada uno Que tendrá todos salgan a regañar al Señor, tampoco se a trata de eso. regañarlo, ¿no? O sea, pero lo que no debemos de hacer es ofenderlo, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión. Pero fuera de eso, podemos pedir, suplicar, reclamar, llorar, volver a suplicar. Yo tengo una petición, y no es el momento aquí para estar revelando mis cosas privadas, pero tengo muchos años pidiéndole algo muy concreto. Y pues no me lo da, no me lo da. Entonces, pero un día y otro, y lo vuelvo y lo repito, esto, que él sabe muy bien qué le pido. Y no es algo que crea que pueda cambiar mucho su plan, ni mucho menos, pero no me lo ha concedido. Bueno, pues él sabe más, porque sabrá, ahora espera más que cambie algunas cosas, o no lo sé. En fin, esa es mi respuesta. Muy bien. Y la que le decía del cierre es la siguiente, y es, este libro,
para los que nos están escuchando, si no se lo leen, ¿de qué se pierde? O sea, si no lo consiguen y no se lo leen, que además aquí va a estar toda la información en todas las formas como lo pueden conseguir, digital, físico, en fin, aquí en todo lo que vamos a copiar en nuestras redes está toda la información, pero si no se lo leen, ¿de qué se pierde? Bueno, se pierden de unas fichas del rompecabezas muy importantes del plan divino, porque su servidor visualiza todo este proyecto divino de salvación en estos tiempos como un gran rompecabezas. Entonces, en algún lugar, el cielo nos da dos fichas que pues las vemos y no entendemos qué significan, porque como que aparentemente no embonan. Y en otro, entonces en Fátima, en La Salet, en Lourdes, Meyugori, por poner Meyugori o Garabandal, que aunque no está aprobado tampoco ni condenado, pero bueno, Garabandal, en fin, Akita Japón, Iquibejo, Ruanda. Y aquí en Ioeros, en esta revelación en Colombia, hay varias piezas del rompecabezas muy importantes que van a darnos una comprensión muy clara, mucho más completa del plan de Dios para estos tiempos y de los eventos que van a ocurrir o tienen que ocurrir vinculados con el futuro de la iglesia y con el futuro también, principalmente con el tema de los eventos cósmicos que van en una primera etapa a llegar a lo que se conoce como el aviso o el día de la iluminación de las conciencias, que hoy en las redes sociales está tapizado de videos en donde dicen que ya va a ocurrir mañana o este año 2022 o este mes. Bueno, este libro les va a dar unas piezas de rompecabezas que le van a permitir entender y comprender mejor el propósito de este evento, qué lo prepara, qué lo anuncia y qué viene después, pero sobre todo en la línea de la conversión personal. Entonces, a mí me parece que el libro, el que no lo lea, se pierde de eso, de otras fichas del rompecabezas, para ir visualizando la imagen, la gran imagen que significa este final de los tiempos, de acuerdo al plan de Dios que ha establecido para el mundo y para la iglesia. Pues muy bien, pues de nuevo, mil gracias por este tiempo. Yo quiero volver a decirle que esto no existiría si no fuera por su esfuerzo de varios años, porque de pronto fueron 2 años escribiéndolo, pero fueron muchos más estudiando, Así es. conociendo y juntando cómo estas piezas iban a encajar. Hubo esfuerzo humano muy alto, incluso patrimonial, y yo quiero reconocérselo cerrando este video, agradecérselo, pedirle a Dios que lo bendiga, que le dé eso que le está pidiendo hace tanto tiempo y sobre todo que siga muy cercana a nosotros porque nos está ayudando y nos ha ayudado muchísimo y como se lo he dicho en otras oportunidades, siendo parte de este grupo, de esta misión, nos está ayudando a cumplir lo que el Señor nos pidió. Y eso ya nos abona a cada uno de nosotros, los miembros de este grupo, un pedacito de salvaguardarnos el momento del juicio, porque nos comprometimos con Él a cumplirle su misión, a llevar este mensaje al mundo, y este es un gran instrumento para llevarlo. Así que, de verdad, mil gracias, que Dios le pague, literalmente, y que bueno, que ojalá podamos hacer más programas juntos, porque este lanzamiento ya se lo estábamos debiendo al público, pero yo sé que todos van a quedar antojados de oírle a usted más respuestas y más temas de los que salen alrededor de toda esta manifestación. Así que mil gracias. Gracias por la invitación y a sus órdenes como siempre y saludos afectuosos. Bueno, nos vemos. Gracias.